Este episodio es patrocinado por Producciones DB. Abrimos nuestro estudio para que tú también puedas grabar tus sueños, así que si estás interesado, escríbenos. Bienvenidos a Detonantes de Vida, el espacio donde exploramos los momentos que han transformado a quienes los han vivido. Yo soy Fore. Y yo soy Sara. Aquí creemos que lo único constante es el cambio, de ahí la importancia de fluir, aprender y desaprender, también conectados a nuestra propia intuición. Prepárense para cuestionarse, inspirarse y tal vez encontrar su propio detonante de vida. Invitado de B. Historias que inspiran. Tú en la música puedes tocar literalmente lo que tocas, o tú puedes inspirarte en algo para interpretar eso que quieres tocar. Y es bonito, porque uno en la tristeza o en el enojo o en la frustración a veces hace cosas más geniales. El error hay que abrazarlo. Y yo creo que, yo le decía en estos días a una amiga, yo le decía, yo quisiera ser así de seguro en mi vida como soy tocando batería. Yo cuando toco baterías no me importa el error. Pero resulta que un día tuvimos un concierto con una cantautora muy importante del Pacífico que se llama Nidia Góngora, que es muy famosa, ya ganó Grammy y todo. Y fue en Cali y no fue casi gente. Fueron como 5 personas. Dios mío. A un teatro. Y entonces ahí nació el proyecto en 1 de diciembre del 2017 y ya estamos terminando la 5ª producción. En el año 2020 fuimos nominados a los Grammy. Y hemos tenido unas experiencias brutales con el grupo. Hemos tocado con artistas muy grandes de la cumbia en Latinoamérica, la cumbia colombiana. Y bueno, pues ha sido una experiencia brutal, de mucho aprendizaje. Sí, no es fácil, pero digamos que eso que ha ocurrido me ha enseñado que a veces renunciar a algo en el momento que es puede llevarte a emprender un proyecto mejor. A continuación vas a escuchar una conversación en la que vamos a hablar de historias y herramientas desde lo vivido. Te invitamos a siempre cuestionar desde tu propio criterio y acompañar tu proceso con un profesional. Ustedes saben que a nosotros dentro de Detonantes de Vida lo que nos interesa es explorar más en personas que admiramos, que nos parecen interesantes, que piensan de una manera interesante, y para mí Seba siempre ha sido un referente en pensar diferente y en hacer las cosas que le gustan. Entonces estoy muy contenta de tener a Sebas aquí. Aquí nos gusta que el invitado sea quien se pone sus propias etiquetas. Sebas, preséntate para quienes no te conocen. Yo soy principalmente baterista. Toco también algo de percusión, pero digamos que en la universidad estudié batería y estudié música pues en el ciclo profesional, pero digamos que cuando uno estudia música estudia ya muchas asignaturas, cosas de producción, cosas de teoría. Entonces la música es como una cosa muy compleja, como con muchas patas, muchas cosas para estudiar. Primera pregunta, si fueras un instrumento musical, ¿cuál serías y por qué? Pues a mí me gusta, obviamente sería algo de percusión, pero tengo una afinidad especial por los instrumentos grandes. Entonces me gusta el contrabajo, me gusta el gran casa, que es un bombo que se utiliza en la percusión sinfónica, que es un tambor, el tambor más grande de la orquesta sinfónica se llama gran casa. Ay, ok. ¿Qué caja ese nombre? Me gusta, por decir, la marimba, pues los instrumentos grandes, la tuba. Entonces, sí, cualquiera de esos instrumentos grandes me gustaría. ¿Y por qué? No sé. No, mentiras, porque producen unos sonidos con mucha fuerza, con mucha potencia. Generalmente son registros bajos. Yo creo que también me gustó por eso la batería, por lo imponente que es. Es un instrumento muy imponente, es muy grande, tiene demasiada presencia en escena, entonces es por eso. Sebas, ¿cuál es el lugar más raro e inesperado en el que has tocado batería? Pues, o cualquier percusión. Bueno, muchos lugares para recordar, pero yo creo que cuando estuvimos con el ballet folclórico en el teatro Alexander, creo que se llamaba, en Finlandia. Un teatro muy especial, muy bonito, porque estaba muy cargado de historia. Estaba pues como modificado, como remodelado, pero era un teatro muy especial, tenía muchos años. Entonces como que recuerdo mucho esa experiencia, muy bonita. ¿Qué superstición o ritual tienes antes de salir a tocar? De pronto respirar, visualizar como visualizándome en la escena sentado
el público, el sonido del público, visualizando o tratando de sentir anticipadamente esos nervios que dan cuando uno se sube en escenario, para que cuando lo sienta ya sea algo familiar. Es como una técnica de visualización que aprendí cuando estaba estudiando para mi recital. Aprendí un libro que se llama Entrenamiento Mental para Músicos. Re específico. Lo que pasa es que cuando yo estudié para mi recital, estudié tanto el instrumento que me dolían demasiado las manos, entonces ya no podía tocar más. Ay. Entonces me puse a leer ese libro y en ese libro decía que podía estudiar mentalmente, o sea, que podía repasar las partituras y las obras de manera mental, y me funcionó. Y me funciona también para prepararme para momentos complejos o presentaciones complejas, donde no tienes mucho tiempo para pensar o son pasajes difíciles y no tienes mucho tiempo para estudiar, toca mentalmente. Ahí en el avión, mentalmente. Mentalmente. El libro dice que hay muchos concertinos o muchos músicos destacados de Europa que estudiaban así. Entonces que lograban cumplir como sus objetivos estudiando más conscientemente, y ya han hecho pruebas en personas que les enseñan unos métodos de visualización como si tocaran un instrumento sin tocarlo y tienen como las mismas conexiones neuronales de una persona que lo toca. Y yo me daba cuenta que a veces repasando muscularmente un ejercicio no lograba tanto avance como cuando lo podía visualizar o analizar. Y era más fácil para mí analizar y visualizar ese ejercicio que tocarlo repetidamente, porque eso hacía que me cansara. Me dice que loco, ahí me acuerdo, una vez estaba en una cosa, al principio de una reunión, alguien yogi, no sé si era yogi, pero nos ponía como a meditar, no sé, 10, 15 minutos. Y hablaba de un ejercicio que era, es que yo tengo muy mala memoria y puedo inventar un chisme. Esto es parafraseo de mí mismo. Pero como yo no sé qué con las manos, ¿cierto? Pues como una cosa que es difícil llegar. Listo, lo hacíamos, uno sentía el limitante de la mano. Luego, como cerrar los ojos, visualízate haciendo eso. Y luego volver a repetir físicamente y uno llegaba más. Qué Más. play. Ajá. Muy loco, pero sí. Sí, de hecho Se me relaciona. yo lo pude comprobar porque a mí me han hecho varias terapias físicas por enfermedades pues como de tendinitis y esas cosas, de tocar, porque eso a los músicos en algún momento nos va a acompañar eso, como es un movimiento repetitivo. Y yo me acuerdo que una vez me pusieron unas gafas y el fisioterapeuta me decía, bueno, perdón, en la pantalla de las gafas se veía una mano subiendo. Y entonces él me decía, suba usted la mano como lo que está viendo. Y él me decía, eso es porque eso engaña al cerebro y le hace pensar de que usted puede llegar a ese punto. Y efectivamente la gente lo logra. Qué cosa Así más esté lesionado, loca. así esté lesionado. Wow. Entonces te ponen en una visualización donde mueves una mano sana. Ajá. Es muy interesante. El cerebro no lo... Sí, y eso cerebro está no lo conocemos. reaplicable. Pues como Aplicable. se puede aplicar para cualquier otro aspecto de la vida, eso está muy cool. Sí, bien Duda interesante. práctica medio boba. Cuando tú estás estudiando mentalmente, ¿te imaginas en primera persona o como en Viéndote. cámara afuera viéndote? ¿O te imaginas solo como en los jueguitos, como una batería y los palitos, las baquetas Muy así? buena, no, esa pregunta está muy buena, no. Pues cuando uno estudia mentalmente tiene que imaginarse el instrumento. Entonces, por ejemplo, si es un trompetista, él se imagina las posiciones de los pistones, o si es un saxofonista se imagina las posiciones que está haciendo, las piensa mientras lee la partitura, mientras repasa la parte más compleja, y uno como baterista también uno se imagina el pasaje oyendo al lugar que tiene que ir sin tocar, pues simplemente algo aéreo, pues. Ajá. Ajá. Eso O le dicen sea, como tú... estudio aéreo, pues Sí. como... Sí. es O sea, no como- desde afuera, no como si te estuvieras Ajá. viendo, sino tú viviéndolo. Exactamente, Ajá. exactamente. Ah, qué play, aprendimos mucho en estas preguntas rápidas. Ahorita llego a la casa. Pues Quiero a volar. mí me ha servido mucho esa visualización para muchas cosas, pues para acceder a cosas que no tenía y lograrlas tener, y me llegan, Como manifestar. como manifestar, pero manifestar de una manera muy sincera.
Ajá, porque si lo haces de manera forzada tampoco sale, ¿cierto? sí. Entonces sí me ha servido. A Sebas le contaba que nosotros tenemos el detonante con 4 momentos. El primero es la vieja normalidad y es cómo te definirías tú antes de tus detonantes de vida o de tu detonante de vida en caso de que sea como uno muy específico. Pues yo creo que he tenido dos detonantes como muy grandes. El primero era como qué iba a hacer yo en la vida o a qué me iba a dedicar. Y resulta que en mi casa pues como que estaba muy arraigada la idea de que estudiar algo con artes o música era algo imposible, imposible. Pero digamos que la mente, la fuerza de la mente lo que hace que logres es que desees eso con tanta pasión que las mismas cosas se van dando, se van trabajando. Entonces yo creo que el momento era ese yo que no sabía qué hacer como con su profesión, ¿cierto? Yo empecé estudiando ingeniería electrónica. Digamos que a mí me gustaba también ese cuento, pero me llegué a la conclusión de que tampoco era tan bueno para matemáticas y para ciencia básica y no me iba tan bien. Entonces tenía que tomar una decisión y esa decisión se fue volviendo importante, importante. Fue llegando un punto en que ya, mejor dicho, tenía que tomar esa decisión. No era algo como, no, estudias después, no, porque yo estaba viendo a mis compañeros músicos estudiar, entonces me iba quedando atrás o tomaba la decisión de cambiar. Ujú. Entonces el Ese primero. es el primer punto. ¿Y cuál es el segundo? El segundo punto es cuando mi hermana murió. Mi hermana murió en el año 2013. Fue algo sorpresivo, entonces hace un cambio también en la perspectiva de quiénes somos, de la, del espacio y del tiempo que vivimos con la familia, de las cosas que se pueden ir justo en un momento rápido. Entonces eso lo hace uno sentir, le hace uno cambiar muchas cosas. Y también como que exaltó más el arte que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sincero, ya cuando uno está trabajando con arte, pues uno no todo el tiempo es como la carita feliz, también el arte te permite esos días tocar con tristeza, con rabia, o porque puede ser algo repetitivo también, entonces ese hecho hizo que yo también como que retomara el arte también desde mucha conciencia. Y ahí fue cuando empecé a estudiar música en una etapa ya más profesional, como haciéndolo mucho más seriamente. Pues que el Sebas antes de la primera decisión era una persona que estaba empezando una carrera de ingeniería con un poco de dudas, pues estaba joven, entonces sí vivía la música, pero no la vivía desde una etapa más profesional. Entonces estaba todavía un poquito desubicado en ese tema de qué iba a hacer con mi profesión. Ese era mi primer punto de quiebre, ¿cierto? Todo pasó cuando yo adelanté unas materias de la ingeniería y no me fue bien. Contrario a que yo pensé que me iba a ir bien, no me fue bien. Y ese día yo me salí del salón y me fui a ver la Big Band de Dafid que estaba tocando en la portería de la UPB. Un toque muy raro porque una Big Band, Sí, un remix muy aleatorio. sí, súper raro. Entonces yo salí y yo, uy, la Big Ay, Band no, de Dafid. perdón, que es Big Bang. Ah, la Aquí. Big Band. Yo, perdón, tan En esa época ignorante. existía, creo que ya no existe, la Big Band de Dafid, una orquesta de gran formato Ah, que tocaba música jazz, pero en un gran formato. ok. Entonces eran 5 saxofones, 4 trompetas, 4 trombones, bueno, y una base rítmica muy grande. Cuando yo vi eso, yo me había salido de la clase que había adelantado y yo dije, yo quiero hacer esto. Y yo veía al amigo mío tocando ahí, yo decía, yo quiero hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces en ese momento me fui para admisiones y cancelé el semestre. Nada más, Nada finalmente. más, nada más. Nomadita. Eso fue una cosa que me dio mucho miedo porque tenía que, pues, contarle a mi familia esa decisión que había tomado. Ajá. Y fue
una cosa muy difícil. Fue muy difícil porque yo lo senté en una mesa, así como estamos acá, tipo podcast. Eh, Al típico bueno, familia. Así es. Y eso generó de todo tipo de cosas, de todas sensaciones. Generó llanto, generó frustración, No se lo generó tomaron bien. algunos sí, otros neutrales, otros con apoyo. Yo me Ok. acuerdo mucho de mi hermana por eso, porque mi hermana me dio mucho apoyo. Y mi hermanita me dijo, yo te apoyo. Yo siempre he pensado que vos services para eso. Pero digamos que al principio para mis papás fue muy duro, porque ellos dijeron, ay, ¿cómo así? Tantos años invertidos en esto, no sé qué. Entonces yo les dije, pero yo siento es un llamado, o sea, yo no les estoy diciendo que no sé qué hacer, no, yo siento un llamado para ser músico. Serse fiel, wow, qué Sí, valentía. a mí me escogió la profesión. Ajá. ¿No has visto como que hay gente que simplemente estudian algo porque les gusta un poco, pero no, a mí me escogió esta profesión? ¿Y eso en qué año fue? ¿En el Como 2013? 2010, más o menos, Ok. 2010. Ya luego del 2010 ya empecé a estudiar música en un primer ciclo técnico y terminé el del 2013. En el 2013 ocurre el otro evento que es cuando muere mi hermana y empiezo a estudiar en el 2014 en Bellas Artes y Ujú. me gradúo en el 2019 como músico profesional especialista pues en batería, con énfasis en batería se llama el título. Ujú. Y ahí ¿Qué? tuve la oportunidad de estudiar con grandes músicos, Sí. con músicos muy buenos de la ciudad. ¿Qué se siente pues esa incertidumbre como de seguir tu corazón, pero saber que puede estar en contra de lo que, por ejemplo, la familia espera? En principio, digamos que se generaba esa discusión, pero ya luego cuando los papás ven que uno es un músico pues, dedicado a su profesión, a su labor y que uno pues, vive todo el tiempo esa profesión, ya como que lo entienden. Lo que pasa es que también hay que entenderlos a ellos. En la época de ellos no habían casi músicos estudiosos, de academia, era más que todo por familias. Entonces era familias de artistas que era muy raro pues como tener, en cambio era más fácil que existieran la familia de abogados o la familia de ingenieros, entonces Ujú. para ellos era muy extraño. Sí, Y más que yo soy un hijo, soy de los únicos hermanos el que estudió música. ajá. Todos los otros son reingenieriles. El otro es ingeniero y el otro hermano es arquitecto, que la arquitectura yo la considero como un elemento del arte Sí, también. está ahí como en la línea. Está en la línea. Yo creo que mi hermanito mellizo, yo tengo un mellizo, Ah, ok. y entonces mi hermanito es arquitecto y es un gran arquitecto y también hizo como unos estudios sobre diseño y es muy inteligente. Él también tuvo un choque, un elemento de choque, que él empezó estudiando ingeniería mecánica y se tuvo que salir también. Entonces hoy en día esa reevaluación de una carrera es, es válida. Es válida porque es lo que uno siente, es lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Claro, y tú te das cuenta que no es por ahí, es haciéndolo, Exacto. sino como, es a punta de supuestos, uno no se puede adelantar, pues, y que nota uno darse el permiso, que es, por ejemplo, algo que yo siento, yo no me di el permiso de cambiar la carrera cuando quise cambiarla, como que no, ya empecé, tengo que terminar. Y ahora, bueno, no sé si me arrepiento, todavía no me defino, pero es como, sí, me faltó seguirme a mí. Claro. Y Y demostrar lo que tú dices, cuando uno demuestra con hechos, listo, si no crees en mí, pero te muestro que soy juicioso, que hago tal cosa, que respiro, vivo esto, el que te ama va a entender y lo va a aceptar en algún exacto, punto. exacto. Obviamente que tiene que tener uno en cuenta, estos trabajos como de artista a veces tienen como unos bajones económicos porque, por ejemplo, la pandemia fue muy difícil. Pero bueno, pues ya sabemos que eso es así y uno tiene que ser una persona preparada, pues también en ese aspecto. Ujú. Entonces es normal, eso es lo que más les preocupaba a ellos. Pero también tienen muchos momentos valiosos, todos los viajes que he hecho, las grabaciones, todo, pues todo tiene muchas ventajas. Podemos desarrollar más ese momento de la hermana, Sí, cómo lo
Pues cómo te diste cuenta, cómo lo atravesaste, qué aprendizajes. Sí, mira, Gracias. pues mi relación con María era una relación muy especial y me acuerdo mucho, como 15 días antes, yo tenía una novia en ese momento y yo estaba con ella y mi hermana me llamó y me dijo que si quería ir al concierto de Fito Páez y a Terciopelados. Y yo le dije que me daba pereza ir, pero ella me dijo, acompáñame que una amiga me dejó plantada. Ese día se convirtió en un recuerdo muy importante para mí, en un recuerdo súper importante porque fue como el último momento que yo viví especial con ella. A los 15 días, me acuerdo muy bien, era el aniversario de Sonavana, que es un bar de salsa aquí en Medellín, y yo fui a esa fiesta y yo le dije a ella que si quería ir conmigo. Ella me dijo que no, que tenía que entrenar para ese, estaba muy, muy empeliculada con el ejercicio, estaba entrenando mucho y ese día ella me dijo, no, no puedo porque tengo que madrugar. Yo ese día fui a esa fiesta y yo me trasnoché mucho, llegué a las 4 o 5 de la mañana a la casa y yo amanecí con la novia que tenía en ese momento y yo apagué el celular, pues lo puse como en silencio. Al otro día que yo me levanté, habían como 40 llamadas perdidas. Entonces fue un momento, eso fue un shock. Yo no me imaginé nunca pues como que esto iba a pasar. El que me llamó fue mi hermano mayor, que se llama Esteban, a contarme la noticia. Yo, mi reacción, uno no sabe cómo reaccionar en este tipo de momentos, es como un susto, como un shock, como algo que uno no sabe transitar. Era como si me hubiera pasado una corriente por todo el cuerpo y luego fui a la casa y mis papás estaban allá en la casa. A mis hermanos les tocó ir al lugar. Ella se accidentó en la bicicleta, se accidentó bajando por la loma de los Balsos. Entonces, a mí me habían llamado de primero porque a mí me habían visto en redes sociales. Yo soy como el más expuesto públicamente de los hijos, porque pues sí, por la música. Sí. Entonces me habían llamado, pero como estaba trasnochado, yo no contesté. Ujú. Y a mí me tocó la labor más difícil todavía, que era contarle la noticia a las amigas de ella del colegio. Y ella tenía un grupo de amigas, un combo que nunca se separaba. Entonces contarles esa noticia a ella fue algo muy doloroso, fue muy triste. Pero bueno, pues digamos que esto que pasó es algo que no podemos controlar. Pues digamos que no es como una enfermedad, no es como alguien que se va apagando poco a poco, igual hay que aceptarlo, pero entonces fue algo súbito y también eso me ha ayudado a entender como la situación de que era su destino, ¿cierto? Por eso te digo que la labor que me queda a mí es, es hacerle un homenaje desde lo que yo sé hacer, que es el arte. Ujú. Y así ha sido pues como con todas esas personas, incluso mascotas que hemos tenido, que vale la pena hacerles algún homenaje desde el arte, una pintura, una canción. Entonces, esa es como la meta que me quiero poner. ¿Tú sientes que hubo un momento de aceptación específico de esa noticia o ese día fue como listo, así son las cosas y lo No, aceptaste? eso duró años, años, muchos años. Por ahí unos 5 años. Unos 5 años el hecho de aceptar esto que había pasado. La misma música me ayudó como a transitar esas emociones. eh, Cambiar el entorno también me ayudó a transitar esas emociones. Pero yo también sentí un momento en que ya no estaba acá. Entonces yo ya como que me tranquilicé. Y todavía la recuerdo, claro, todavía la recuerdo. Es que eso nunca se borra, pues No. nunca se borra. Queda en tu recuerdo, queda en tu mente, quedan las fotos, queda en los videos que vivimos juntos, o sea, eso no se borra. ¿Y la música cómo te ayudó? En todo tipo de proyectos y de situaciones en las que estaba, yo asumía que quería
interiorizar ese evento para ella o inspirarme en lo que sentía por ella para producir ciertas sensaciones. Es decir, tú en la música puedes tocar literalmente lo que tocas o tú puedes inspirarte en algo para interpretar eso que quieres tocar. Entonces digamos que por ejemplo el jazz me ha ayudado mucho a eso, porque el jazz tiene como es un género donde te puedes permitir ser más libre. Entonces en esa libertad puedes expresar lo que estás sintiendo. Ujú. Digamos que la música para mí ha sido también mi terapia para todo tipo de cosas, para Como la catarsis. catarsis, para las relaciones amorosas, que también eso es otra cosa que es difícil a veces. Entonces me ha ayudado como terapia para transitar esas emociones. Ujú. Las de tristeza, las de rabia, las de enojo, las de alegría, todas. Sí, es una manera, digamos, de no reprimirlas, como sacar a través de la música, encontrar eso en que uno pueda Gestionarlas de una manera gestionar, más práctica. exacto, exteriorizarlas. Pues no se lo digo porque yo tiendo a reprimir mucho, yo ni sé qué siento y yo como que lo evado, lo meto debajo del tapetico y sigo mi vida. Pero he Exacto. entendido como la importancia y creo que ahí lo estás diciendo de, Lo que pasa es que hay que ser conscientes de, ajá, no exacto. solamente como, ay, me siento triste y entonces voy a ir a tocar triste. No, o sea, como que voy a ir a hacer bien mi trabajo, pero en el momento que estoy tocando, recordar en algún pasaje o en algún momento especial de la canción, puedo, a través de lo que yo hago, digamos que darle esa tristeza en la interpretación. Y es bonito, porque uno en la tristeza o en el enojo o en la frustración a veces hace cosas más geniales Ujú. que cuando uno está, Repitiendo. sí, repitiendo o simplemente no tiene nada en qué pensar. Ajá. A veces los músicos solemos caer en eso, como en estar demasiado cómodos y hacer todo muy repetitivamente. No, las personas, pues, en hacer un trabajo repetitivo y no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo tengo un amigo que me enseñaba mucho también a respirar mientras tocaba. Y cuando uno está tocando pasajes muy difíciles, él me decía, vos sí estás respirando. Y Ah, entonces yo decía, no he pensado en eso. Entonces ya cuando toco trato de respirar, trato de ser consciente de respirar, pero no es fácil. Lo mismo pasa con esas emociones. Cuando yo recordaba a María tocando, a veces era muy difícil porque estaba desconcentrado y tenía que trabajar y responder por lo que estaba tocando, entonces no era tan fácil al principio. Luego fue una experiencia muy bonita ujú. Conectarlo. Porque, pues, conectar con eso. porque también yo creo que la magia de ver una presentación en vivo, que es la diferencia, pues uno muchas veces escucha mejor la música con audífonos en la casa, o sea, pero la magia de lo en vivo es que uno siente una emoción, o sea, a ti el músico te está transmitiendo La experiencia emociones. de ver música en vivo no tiene comparación. Y yo que soy músico, pues no tiene comparación con escucharla Exacto. hoy en día en streaming, incluso en canales de alta definición, no tiene comparación. Ajá. Una experiencia que va mucho más allá. Es sentir como las vibraciones de la música, el ambiente, hasta el olor del escenario, las luces, Todo un todo lo que te performance. produce el performance en vivo es muy Exacto. especial. A mí me pasó en Broadway, yo pues estaba en Nueva York y yo le tenía cero fe a eso. Yo otra vez, como hablamos ahorita, como voy a probar para saber si me gusta o no, porque realmente el que no me gusta pues es porque estoy asumiendo un montón de cosas. El caso me di la oportunidad de ir y fue como, wow. Pero es porque vos ves mucho arte pasando al mismo tiempo. O sea, está la banda en vivo, está el que canta, el que actúa. Yo ahí no entendí nada, pero yo sentía, o sea, cada pelito de mi piel sentía lo que estaba pasando. Y es Eso, una eso, cosa muy eso que poderosa. tú dices que se le pone a uno la piel de gallina, que se le paran los pelos, es como una comunicación muy sensible Exacto. cuando ese show logra capturar como lo más interior de tus emociones. Ujú, A mí me pasó eso cuando vi el Circo del Sol ujú. en Cancún. Esa experiencia de haber visto el Circo del Sol y el sonido y todo el performance artístico, increíble.
Porque como que te envuelven, como que tú haces parte de el performance, una cosa muy loca. O Aparte de solo que la escenografía. ellos saben cómo hacerlo. Ajá, Ellos saben la fórmula, saben qué estímulos visuales ponerte, dónde poner las luces, dónde ocultar cosas para que no se vea el error. ajá. Ay, muy bacano. Por ejemplo, ¿qué presentaciones has tenido que han marcado tu vida? Pues que tú digas, o sea, fue un momento único. Son muchas, muchas. A ver, pues las del ballet folclórico, cuando viajamos a Europa, fueron muy especiales porque era la gente colombiana como recordando con nostalgia su país, entonces esa emoción de la gente, eh, la bulla, pues impresionante. Otra que recuerdo mucho fue hace poco, el año pasado toqué con los Cumbia Stars, que es el proyecto en el que yo estoy trabajando en estos momentos, y estuvimos en el Festival de Jazz de New Orleans. Y en ese lugar tuvimos una presentación en un pabellón colombiano, porque el año pasado fue homenaje a la música colombiana. Y cuando terminamos de tocar, sentimos un aplauso de la gente como un aplauso de emoción. No es como el típico aplauso que se acaba, pues como, no, era un aplauso que no paraba y la gente era emocionada porque como que habían quedado impresionados como con el espectáculo que les habíamos ofrecido. Y eso a uno le produce una sensación que es indescriptible. Es como una sensación de satisfacción muy, muy bonita. Aparte de esos, he tenido otros retos musicales, por ejemplo, como el recital de grado, que fue un momento de mucho estrés, pero a la vez muy bonito. Cuando tocaba con la orquesta La Pascasia, que tocábamos los miércoles cada 15 días y teníamos que leer a primera vista las obras. ¿Cómo así? Eso era, O sea, no daba tiempo de no practicar. daba O tiempo sea, de te sentabas, te practicar. daban la partitura y toca esto. Ay, marica. Entonces ahí me di la oportunidad muchos amigos músicos me preguntan que cómo asumo el error. Eso te iba a decir, ¿cómo abrazas el error? Porque es que hay que abrazarlo. El error hay que abrazarlo. Y yo creo que yo le decía en estos días a una amiga, yo le decía, yo quisiera ser así de seguro en mi vida como soy tocando batería. Ja. Yo cuando toco baterías no me importa el error. Y he aprendido a entender eso y eso me ha fortalecido mucho. Y casi que el error me burlo cuando me equivoco, pues, pero en ese momento que tocábamos con la orquesta, había que leer con toda la orquesta, eran 20 músicos en escena leyendo una partitura Por primera vez. por primera vez. Y eso fue desarrollando en mí, primero, una capacidad de lectura muy grande y segundo, un entendimiento ante el error. Había dos posibilidades, o que te frustraras con el error o que te volvieras más fuerte. Yo me volví más fuerte. Entonces agradezco mucho esa escuela, mucho, mucho esa escuela y aparte que la pasaba muy bien porque tenía amigos muy talentosos ahí. ¿Sientes que, por ejemplo, ahora que hablas de amigos, el entorno influye mucho? Claro, total. Mis amigos son los músicos. La gran cantidad de mis amigos son músicos que me encuentro en eventos, en matrimonios, en discotecas. Nos sentamos a hablar un ratico, que cómo van tus proyectos, que cómo van tus grupos y así. Me cambió el entorno completamente. Ah, bueno, sí, ahorita cuando estábamos hablando de tu hermana, dijiste que algo que fue muy importante fue cambiar el entorno. Te iba a preguntar sobre eso. ¿A qué te Claro. referiste ahí? Sí, a eso que te estoy diciendo, o Las sea, amistades. las amistades. Sí, porque entonces yo venía de un mundo donde tenía amigos del colegio y gente que pues conocía, pero al estar rodeado de músicos ya entendía el entorno de gente que estaba haciendo lo mismo que yo y que me hacían pensar como, este camino es normal, no es un camino muy raro, muy extraño, no, es un camino que todos los que queremos hacer arte estamos viviendo. Entonces conocí también teatro, actores, tengo mi mejor amiga, estudió diseño, entonces también pinta. Entonces conocer personas que se dedican a esto del arte también me hace sentir que estoy en un grupo, pues que Perteneces. pertenezco a un grupo. Ajá, que era lo que hablabas ahorita, por ejemplo, en la casa, eras el único músico, pero Ujú. la importancia de ir a salir
a un grupo donde uno sí se sienta que pertenece. Y para sobre todo inspirar. artistas tan expertos, Ajá. porque entonces luego conocí artistas que con doble titulación, que con maestría. Tuve la oportunidad de grabar varios discos de jazz con Sam Farley, que es el decano de jazz de AFID, que es un gran músico, entre otros músicos, pues he Sí. conocido músicos muy buenos, Es importante rodearse de gente que uno admira Exacto. Para total. inspirarse. y para poder crecer, porque si no, Ajá. pues si uno es el más play de los amigos, pues como, ya, aquí para dónde, Y creo que aplica en todos los en ámbitos de todo. la vida. Total, Literal. total. Yo he sido el que me ha gustado más tocar con músicos mejores que yo, así me exijan y así tenga que darme cuenta que tengo que estudiar más, que tocar con, que a mí me decían, no, ensayemos con un grupo de amigos. Y yo no, pues No, gracias. no me motiva tanto, pues Sí, claro. se pueden dar esos momentos porque es chévere, pero es mejor con los amigos que te pueden enseñar, que te pueden llevar a otros lugares, que te exigen, con los que sientes que estás creciendo. Eso, salir de la zona del confort al final es lo que te da el crecimiento, esa incomodidad que creo que va muy relacionada con estos detonantes. La Ujú. incomodidad, la crisis es la que te da el impulsito para el aprendizaje. Y sobre todo que la incomodidad tocando es una incomodidad corta. Ajá. Es decir, una canción dura, ¿qué? 4 minutos. Hay lugares donde no tienes sino una oportunidad de tocarla y si no lo haces bien, no te vuelven a llamar. No, qué presión, yo no sirvo para hacer música. Pues eso es algo interesante, pero entonces Sí, ya uno total. se vale de todo el poder que tiene. Tú tienes un poder interno, solo que hay un poder, yo creo que hay una parte mental del poder que uno nunca lo saca. Uno lo saca es cuando está estresado. Como cuando uno está nadando y siente que se va a ahogar, pero que hace esa abrazada de más y ya se le quita esa sensación. Ujú. Uno no pasa ese umbral casi nunca. Solo lo pasa cuando uno necesita el recurso de trabajar más duro. Ujú. Entonces, ese recurso a veces he tenido que sacarlo y me ha ido bien. Ajá. O sea, que arriesgarse vale la pena Y aparte la confianza que crece en uno mismo después de superarlo. después de ese momento, sí. Es muy chévere. ¿Sientes que con la música tocas vidas? Claro, total. Uno influencia a las personas, uno influencia a los amigos, la gente cercana hasta el entorno, el portero del edificio te dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue en el toque? Ay, no. Oh, Ajá, abre conversación además. Los papás entonces le muestran los temas de los cumbia stars a los amigos, en las fiestas ponen a los cumbia stars en los clásicos que ya escuchan, que recuerdan o que las canciones que les gustan lo ponen en las reuniones, Ajá. van a los conciertos. Entonces, claro, se vuelve todo un entorno musical, pues siguen la profesión de uno. ¿Y cómo te ha ido con eso de la exposición pública? ¿Cómo lo No, has manejado? no, pues yo no soy una persona tan expuesta públicamente, pues como sería un influencer o un Sí. cantante famoso, ¿no? Ajá. No, yo creo que es manejable. Sí, sí, eso pues tiene uno que pasar un umbral de un montón de seguidores y una cosa de millones de personas y para que se vuelva algo realmente Tormentoso. incómodo. Y yo Ajá. tampoco soy una persona muy farandulera, ¿no? Como muy mostrar o aparentar, ¿no? ¿Y sientes que la música también te ha puesto o te ha traído cosas no tan positivas? Estar en ese ambiente. Como todo ambiente, pues en la música como que tiene ese ambiente que el que teme mucha gente, de los vicios, de los problemas con el alcohol y esas cosas. Pero yo siempre me he caracterizado por ser una persona de equilibrios. Ujú. Pues yo creo que eso es una virtud que yo tengo. Sí he conocido a muchos músicos que han caído en algún vicio, ¿cierto? Pero yo, digamos que he aprendido a no negarme la posibilidad de tomarme una cerveza o pues, de vivir un momento de ocio, pero no me gusta exagerarme. Ujú. ¿Por qué? Porque al otro día enfrento las consecuencias, entonces que el guayabo, pues, pero de resto no. Yo pienso que es un ambiente, la exposición, digamos, lo más peligroso es como la exposición muy continua al ruido.
quizá. Uy, sí. Sí, o sea, hey, cuídense los oídos. Uy, Recomendaciones. Primer recomendado. Primera la recomendación, verdad, cuídense los sí. oídos, sí, Uy, sí. sí. ¿Cómo te cuidas los oídos? O sea, tipo vas como con taponcitos de oído mientras te Sí. toca tocar o qué. ¿Seguro? Bueno, es que hay agrupaciones que tocan muy duro y hay otras agrupaciones que tocan normal. A mí me gusta tocar a un volumen moderado, Ajá. pero a veces he ensayado en lugares donde tocan muy duro. Me toca ponerme tapones o audífonos o algo que me ayude a protegerme. Pues Sin embargo, por ejemplo, en los bares solemos tocar con audífonos, con un sistema de monitoreo donde uno escucha la banda. Entonces, no suelo exagerar demasiado para que no me haga daño los oídos. Hace algunos años tenía como una especie de tinnitus. Ay, qué miedo. Entonces me hice revisar y gracias a Dios no era nada grave, pero sí, mi recomendación es cuidarse mucho los oídos. Uno da por sentado, pero qué miedo un problema de oídos. No, Eso es- realmente, en serio. Y eso Para puede ser algo enloquecerse. irreversible, pues. Ajá. Entonces, si por ejemplo tú sales con un músico a una discoteca y es muy probable que el músico se aburra. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a esas frecuencias tan graves Sí. tanto tiempo continuamente, entonces uno se cansa como de escuchar eso, porque uno trabaja con los oídos. Ajá. Es como cuidar la mano del artista. Ujú, Total. exactamente. Es tu instrumento. Sé cómo vas a tocar si no tienes oído. Uno, ¿cómo puede evitar, pues, lo que dices de... ¿Cómo es? Tendinitis. Tendinitis, pues Que dices que en algún momento un músico lo no, va a a mí acompañar. me ha dado de todas las que usted se imagine. Pues pueden haber demasiadas recomendaciones, pero lo importante es como escuchar el cuerpo, calentar, estirar, eh, hacer como baños con agua caliente y sal Epsom en las Sí. articulaciones que vas a trabajar, eh, utilizar herramientas para mejorar la movilidad articular y la muscular, hacer ejercicio. Cada instrumentista tiene que hacer un movimiento repetitivo. Entonces, por ejemplo, diferentes músicos sufren de diferentes dolencias. Entonces, por ejemplo, un violinista tiene que inclinar la cabeza y todo este tiempo que te va a generar una Tortícolis. cosa cervical. Claro. Entonces, tienes que preparar muy bien toda esa parte cervical y las manos. Ujú. Un baterista trabaja con todo. Todo. Entonces, Hasta el abdomen, yo creo Claro. que no, todo trabaja el ahí. torso, La espalda, se la debe cansar espalda, los mucho. músculos de los pies, los hombros, todo. Entonces yo voy al gimnasio y hago como todo. Ujú. Especialmente músculos que se llaman rotadores, que son los que mueven la mano de esta manera. ¿Por qué? Porque en la batería usamos mucho los rotadores. Eh, pero como te digo, cada instrumentista tiene que trabajar algo diferente. Tiene sus- A mí me pasaba cuando tocaba flauta traversa, que este dedo se me quedaba así, como Ajá, engarrotado con el que sí Qué miedo. toca. se te queda engatillado. Eso. Ujú. Y calambres en los dedos. Una vez en pandemia me dio por tocar como después de 15 años de no tocar flauta. Uy, yo terminé más encalambrada. Y como la respiración cansada, mareada Cansada de no de respirar bien. tocar, sí, o sea, todo eso tiene una preparación. A mí, yo he conocido gente muy experta en ese tema que me han enseñado muchos ejercicios, desde masajes, preparación, el famoso rice bucket, que es como el balde con arroz para hacer ejercicios de las manos, ejercicios de ¿Qué? escaladores, Genial. en fin, pues hay muchos truquitos. Y libros, pues también que enseñan eso. Sebas, ¿cómo se siente hacer parte de una banda como los Cumbia Stars? No, es una gran experiencia. Yo a ellos los conocí en el 2014 cuando entré a Tierra Adentro, que era el grupo del ballet folclórico. Mm, Yo resulta que no era tan fanático de la música colombiana, como de tocar, como muchas personas acá. sí. Eh, pero gracias a ellos y a tocar la música del ballet y a tocar la música de Tierra Adentro, me empezó a gustar mucho toda la música colombiana. Entonces trabajamos con el proyecto como 3 o 4 años, 2014 a 2017, pero el proyecto entró como en una crisis. Digamos que estábamos haciendo muy buena música, pero no estábamos teniendo como los objetivos que queríamos lograr como el grupo independiente. Entonces en ese momento ocurrió un hecho que hizo que cambiáramos a los Cumbia Stars. Ah, o sea, es del mismo grupo. Son casi los mismos integrantes. Ok.
Pero resulta que un día tuvimos un concierto con una cantautora muy importante del Pacífico que se llama Nidia Góngora, que es muy famosa, ya ganó Grammy y todo. Y fue en Cali y no fue casi gente. Fueron como 5 personas Dios a un mío. teatro. Y 3 personas de esas 5 fueron desde Medellín a vernos. ¿Qué? Entonces para nosotros, porque ese show había tenido demasiada producción, y para nosotros fue Un baldado de agua un baldado de fría. agua fría para el proyecto y nosotros con esa preparación y la banda era grande y el grupo estaba sonando, estaba en su mejor momento. Entonces eso creó como una crisis en el grupo, pero también en el director que se llama Juan Pablo. Ujú. Y Juanpa nos dijo, teníamos en esos días un videoclip que íbamos a hacer con Nidia y se canceló el mismo día. El mismo día en la mañana él nos dijo, se cancela el video. ¿Y por qué? No, tranquilos, no se preocupen, ya les voy a contar qué vamos a hacer. Y todos quedamos asustados, no, nos echaron. Nos echaron del grupo y no nos dieron nada. Y luego él nos contó, tengo una idea de un proyecto diferente. ¿Ustedes quieren estar conmigo? Y todos le dijimos que sí, claro. ¿Cómo se llama el proyecto? Los Cumbia Stars. Los Cumbia Stars. ¿Y qué vamos a hacer? Cumbia. Cumbia. Sí. Y entonces ahí nació el proyecto en 1 de diciembre del 2017 y ya estamos terminando la 5ª producción. En el año 2020 fuimos nominados a los Grammy y hemos tenido unas experiencias brutales con el grupo. Hemos tocado con artistas muy grandes de la cumbia en Latinoamérica, la cumbia colombiana. Y bueno, pues ha sido una experiencia brutal, de mucho aprendizaje. Sí. Digamos que no, es una concepción diferente a la que yo me imaginaba como baterista percusionista, como ser parte de un proyecto de cumbia, pero es que no hay que negar que somos colombianos, ¿cierto? Total. Entonces, me acuerdo una vez en Cuba que me dijo un cubano, me dijo, ¿tú qué sabes de tu música? ¿Tú qué sabes de tu tambor? ¿Tú sabes tocar tus tambores? Porque ellos allá adoran sus tambores, o sea, rezan con los tambores. Wow. Y en Brasil y en muchos países donde los tambores son como sagrados. Los tambores en muchas culturas son elementos que utilizan para elevar el espíritu, o para hacer rezos, o para hacer arrullos, arrullos es como dormir un bebé, ¿cierto? Entonces, en esos tipos de rituales como con los tambores me hizo pensar que también tenía que dedicarme un poco más a la música colombiana. Entonces la experiencia con los cumbia ha sido muy satisfactoria porque me ha permitido seguir ese legado y aprender mucho. Digamos que lo que yo sé hoy de cumbia, no solo colombiana, sino latinoamericana, es una cosa... En estos días me decía un amigo, hey, vos sabes ya mucho de cumbia, pues como de muchos estilos de la cumbia. Entonces ha sido muy chévere el aprendizaje ahí y bueno, pues el disco que se viene este año está súper bacán. Ay, qué no. No, lo Ya lo estaremos terminamos, escuchando, nos ya lo cuentas. terminamos de grabar, está muy chévere, tenemos invitados muy especiales como la de Leo Valdés de Argentina, entonces es una gran experiencia. Y en Tierra Adentro se llama el primero, El ¿cierto? primer proyecto. ¿Ese también tocaban cumbia o qué tocaban ahí? ¿Por qué fue el cambio? O sea, En perdí en la Tierra historia. Adentro, Tierra Adentro era un grupo más de fusión colombiana. Ok. Entonces Tierra Adentro hacía música de la costa Caribe y música de la costa Pacífica. Ah. Entonces era muy chévere porque era muy exigente musicalmente hablando, pero no era tan comercial. Que obvio también hay que pensar en esa Claro. parte, pues es que eso vivís, al final es el Total, trabajo. total. Digamos que hacía parte de los grupos que son como grupos de fusión colombiana, ya reconocidos, pero digamos que con los Cumbia Stars hemos logrado mucho más camino que con Tierra Adentro. Ya tenemos disquera hace muchos años, que es Discos Fuentes, y con Discos Fuentes nos ha apadrinado y nos ha dado como, nos ha llevado a que nos conozcan más, a elevar nuestro catálogo, a mostrar más los videos, tienen más visualizaciones porque Discos Fuentes tiene muchos seguidores en México, en Argentina. Entonces, claro, nos escribe gente de México, de Argentina, de Ecuador, de todos los países de Latinoamérica. O sea, sí potenciaron como más alianzas. Claro, Gracias. total, total.
Y el cambio de agrupación, obviamente, y irnos a un nicho más específico como la cumbia, hizo que, pues, que fuera más comercial. Sí, uno cree que a veces las renuncias pueden ser muchas, pues sí, renuncias a algo, pero de pronto ese enfoque al nicho, lo que dices, es lo que te da el empujón después. Sí, sí, pues yo, por ejemplo, para las renuncias soy un poco malo. Sí, no, pues yo creo que todos somos. Sí. No es Sí, fácil. sí, no es fácil, pero digamos que eso que ha ocurrido me ha enseñado que a veces renunciar a algo en el momento que es Ujú. puede llevarte a emprender un proyecto mejor. Y eso fue lo que pasó. Digamos que Juanpa cuando tomó esa decisión ya estaba pensando en lo que venía más adelante. Y nosotros no, Y ustedes además confiar. nosotros confiar. Pero nosotros confiamos en él porque él es Ajá, una persona visionaria. sí. Visionaria es una persona que nos va mostrando el camino, a pesar de que a veces el camino en el arte uno no sabe. Hoy en día hay millones de lanzamientos diarios de música, entonces Ujú. no sabes qué le va a gustar a la gente, qué se va a viralizar, y no por viralizar, sino porque guste una canción. Hoy en día escuchar música es muy complejo porque todos los días se lanza un disco y el algoritmo de Spotify o en X marca o X aplicación tapa Ujú. Ujú. o te puede ayudar a viralizar o tapa tu producción y tu O te producción puede ser ciega. muy buena. Sí. Ujú. Puede ser una producción muy buena, pero si no tienes sino 1000 seguidores, entonces nadie la va a escuchar. Uno como oyente, ¿cómo puede estar como en esa activa búsqueda de conocer cositas? Porque si es por Spotify, pues el algoritmo a uno es el que Sí, lo... total, te va llevando. ¿Qué hay ahí como para ¿Cómo hacer puede uno ser un oyente responsable? de su proceso de oír? Literal. Pues yo creo que el algoritmo igual te conoce y te va a seguir poniendo cosas que te gustan. Yo Pero, no le veo problema a eso. pero uno puede estar muy así, pues porque sí, yo voy a escuchar cosas que me gustan, pero de pronto no me abro el abanico de otras cosas que me podrían gustar que ni yo sé que existen, ¿sí me hago entender? Hoy en día en las redes sociales a mí me ha pasado mucho que me llegan como publicidades de Sí, recomendaciones de playlists. me está pasando, De sí. hecho, de hecho es como el nuevo negocio que están haciendo, venden las playlists. Eh, Sí, hay gente que a los cumbia nos ha metido en playlists de cumbia que son como playlists exclusivas. ¿qué? Entonces se cobran por estar ahí. No, ¿O no cómo sé es si la cosa? cobran, no sé si cobran, pero hay que ganarse el puesto. Ah, Es como ser un miembro de una lista de canciones. sí. Entonces, la música ha cambiado mucho ahora en ese sentido. Entonces, es o seguir esas playlists o colocar en las aplicaciones en modo radio Ajá, para que te muestre cosas nuevas. sí. Esa es una opción. Shazam, cuando vea que escuche canciones por Uy, ahí raras que le gustan. el mejor invento. Amo Sí, Shazam. total. ¿Quién se inventó Shazam. Shazam? Le agradezco profundamente. Sí, yo soy como, estoy caminando por ahí y escucho, ¿qué es eso? Ahí Ahí Shazam. mismo. mismo, total. Yo Que, soy muy curioso con eso. ajá, Lo otro es ver performance en vivo de presentaciones en YouTube. Entonces ahí aparecen muchos artistas nuevos y ahí puedes buscarlo luego en otras plataformas. Pues aún así te vas a perder mucha música, es que es imposible. sí, es como los libros, uno se pierde. O sea, otra vez renuncias. Uno está escribiendo una cosa, está dejando de hacer otra y está bien. Y Hay el que catálogo hoy en aceptar. día de música diaria es que es una cosa absurda, es demasiado grande. Eso es lo triste porque Sí, nosotros, a mí me tocó cuando uno compraba el CD y no ajá, disfrutaba el CD o el cassette. ujú. Entonces, eso era algo muy chévere, pero ya digamos que en las plataformas a veces se ha perdido eso valioso de la música porque ya hay demasiada oferta por una suscripción. Entonces, claro, se vuelve algo muy difícil de controlar. Y antes se generaba un vínculo más estrecho con la canción cuando uno tenía pues como el CD o algo así, era como es Sí, la que siempre voy a escucho dentro del CD y con la banda también porque uno como que conectaba específicamente con esa, ya como están como en aleatorio pues en 30 minutos escuchas 30 canciones, entonces como que no hay como esa sensación de pertenencia a una banda tan arraigada como antes. Sí, la misma época como tecnológica ha hecho que ya no nos
nos enamoremos tanto de ese producto porque uno se enamora de la carátula, Eso, Es como que de la de la historia imagen, detrás. de la historia, del Ajá. papelito, del sonido del disco, o de los amantes del long play, de ese ruidito que tiene el long play. Bueno, en fin. Sin embargo, a mí me gustan las plataformas. Sí, eso te iba a preguntar, Por, ¿cuál es tu posición ahí? no, yo soy como que, yo soy un poco romántico, pero no tanto. No soy como el que tiene los discos todos en la biblioteca y Sí, pone cada sí. disco. Yo tengo para ponerlo, pero me di cuenta que me da pereza. Entonces también tener el celular a la mano para escuchar algo inmediatamente es chévere, pues eso Total. lo ha hecho la tecnología. Pero es mediar entre las dos cosas, Ujú. mediar entre las dos cosas. Ahorita que hablabas de lo colombiano también, como uno, pues terminaste en cumbia, amando también lo colombiano, conociendo más, pero, por ejemplo, yo siento esa cosa que nosotros, nos falta eso de otros países latinos, como el amor a lo propio, como que creemos que afuera todo es mejor. Sí, total. Y en Colombia pasa mucho. Cierto. Sobre todo sobre todo en algunas regiones de Colombia. Sí. Hay regiones de Colombia que aman mucho su folclore o hace parte de su cotidianidad. Por ejemplo, en la costa pacífica Ay, hermoso. hay muchas cosas que todavía se conservan en el Caribe, en Barranquilla, por ejemplo, cuando vas al carnaval de Barranquilla, todo el tiempo escuchas que guacherna, que fandangos, bueno, Ni siquiera sé qué. investiga. Imagínese, voy a investigar. Lo que pasa es que Colombia está dividido por tres cordilleras Ajá. y Esa Colombia isla. tiene demasiados ecosistemas. Ujú. Entonces, en cada ecosistema se ha desarrollado unas poblaciones, desarrollaron unos instrumentos. Aparte de eso, toda la música que rodea el río Magdalena tiene diferentes cambios. Entonces, como que Colombia tiene unas características muy especiales en la música. Música de cuerdas, música de esa herencia europea, también música de tambores, afrocaribeños, africanos, música indígena. Entonces tenemos de todo. ¿Uno dónde puede conocer más? No, pues porque soy una ignorante. No En importa, música no, colombiana, ¿uno dónde puede conocer esas cosas? Video de no. YouTube. Sí. Explíqueme más. Sí, pues o simplemente escuchar como un representante de cada género. Pues, por ejemplo, voy a escuchar representantes de cumbia colombiana, ¿cierto? Ajá. Entonces, lo ideal es empezar a escuchar a las cantadoras. Entonces, escuchar a Petrona Martínez, a Totó la Momposina. Entonces, poco a poco eso te lleva a conocer más artistas. Luego, quiero ir a música llanera. Entonces, ¿quién es el Cholo Valderrama? ¿Quiénes son los artistas también venezolanos que comparten la música llanera con nosotros? Ujú. Si quieres escuchar, por decir, música andina colombiana, entonces el grupo Seresta, ¿cierto? Entonces, así por los mismos nombres puedes ir encontrando artistas. Sin embargo, también hay mucho material que puedes leer y encontrar, pero no hay, lastimosamente no hay una emisora como que uno diga, sí, esta emisora, pero en otros géneros sí, por ejemplo, vallenato, sí. Ah, sí. Tú conoces algo de vallenato. Lo que pasa es Wow. que el vallenato ya, Eso es. ya es demasiado común para Sí, nosotros. por eso es imposible no conocerlo. Pero, por ejemplo, los argentinos aman el vallenato. Sí. Los argentinos aman el vallenato, los uruguayos, o sea, toda la gente del sur ama el vallenato. Huh. ¿Por qué? Es muy especial, es Qué que es un género muy interesante. Y la especial. historia atrás del vallenato es Es preciosa. preciosa, las letras que tiene el vallenato. Me refiero al vallenato clásico, pues Sí, sí. el romántico. El de ahora también está chévere, pero ya es como muy elaborado. Tuvo como el mismo desarrollo de la música cubana, que ya es música como de discoteca. Ujú. Entonces ya tiene como mucha producción. Pero el Ok. vallenato clásico de Escalona y eso tenía esa característica de ser romántico, mucho poema. Mm. No solamente la música colombiana hecha en Colombia, sino otros géneros que se adaptaron en Colombia y se volvieron un sello colombiano, como la salsa colombiana, Ujú. como la salsa que hacía Fruco, como la salsa que hacía Joe Arroyo, como la salsa que hacía Grupo Nietzsche, Guayacán. No, es que para saber de música también hay que saber mucho de historia, ¿no? Pues
yo la he ido conociendo y creo que es más fácil así, porque cuando yo estudié historia de la música, no, me fue muy mal. Me fue muy mal, porque eso era, ¿qué autor en 1750 escribió? No, no, yo creo que es mejor vivirla o escucharla o sentirla. Cuando estudié mucho jazz, me hacían mucho esa recomendación. Cuando estudies un disco, apréndete quién lo grabó, quién lo tocó, quiénes eran los integrantes. No, difícil. Para mí, pues, Ujú. para mí. Ujú. Pero esa es la recomendación. Sí. Claro, o sea, es que tiene sentido la recomendación porque es importante entender el contexto en el que fue creada esa canción. Como ahorita que decíamos con el vallenato, como entender el contexto de por qué surge el género vallenato como una especie de corridos para llevar información de un pueblo a otro. Y eso entonces, ¿por qué tiene una importancia cultural tan grande? O sea, siento que es como un complemento entender el contexto más entender pues ya la parte musical como tal. Hay un programa, de hecho, muy chévere que les recomiendo, que hace un amigo que se llama, pues le dicen el Ki, es un acordeonero, eh, y él hace un especial de vallenato narrado y cantado. Y él mientras explica la historia de cada vallenato, lo toca. De primero lo Mm. explica y luego lo toca. Ah, qué play. Eso lo han hecho en la Pascasia algunas veces y es un plan muy chévere, porque explica cada vallenato, de dónde salió la letra o qué experiencias habían. En la costa hay muchas historias sobre eso. Que entonces que la historia del perro negro, que la historia de, bueno, hay muchas historias. Genial. Sobre todo en el vallenato. Sí, en el vallenato creo que se presta mucho para eso, lo mismo que por ejemplo en las rancheras también se prestaba mucho para contar una historia completa. Ujú. Pues que eso incluso lo estudié yo fue desde el periodismo, Sí, pues te cuento que no tenía ni idea. porque desde el Estoy. periodismo esa era una forma de periodismo, digamos, antigua, es Ujú. cómo vamos a llevar la información y cómo vamos a hacer para que no se te olvide en la transmisión oral. Entonces, pues si te aprendes como la musiquita, pues vas a llegar y la vas a cantar bien en el próximo pueblo. Entonces, sí, por eso siento que es como un complemento bien interesante y ese plan suena Muy muy chévere. nice. Sí. Por el lado de la cumbia son eventos cotidianos. Ujú. La señora que vende frutas o me encontré un perro, no sé. Y por el lado del vallenato, mucho poema, mucho romance, Sí, cosas sí. muy románticas, cartas, mejor dicho, amor en su Declaraciones de amor. declaraciones de Ajá. amor. A mí me gusta mucho el disco de el Clásicos de la Provincia 2 de Carlos Vives, que es muy bonito, porque es como muy, son esos vallenatos muy románticos, bonitos. Wow, sí que hemos hablado recomendados acá. Muy Hemos dicho muchos combinados. Pues, recomendados. Sí. Sebas. Nosotros no. Yo hacía una pregunta chistosa. ¿Qué se siente tener mellizo? No, es ¿Cómo es algo muy eso? especial, es algo muy Recomendado. mellizo. Le recomiendo tener un mellizo. No, es algo muy especial, es una experiencia, es tener un compañero de vida, pues es una pareja, Ajá, es ay, una ¿qué pareja. más? Hay una conexión especial. Sí, total, total. Oh. Es que yo viví con mi hermano mellizo casi que 25 años. Entonces compartíamos en el mismo cuarto, teníamos conversaciones profundas, también los secretos entre hermanos, la compinchería, lo jugábamos juntos, todos juntos. Obviamente llega un momento donde hay una separación. Ujú. A ti te gusta, a él le gusta, mi hermanito mellizo es más arriesgado, más temperamental, es más extrovertido y yo soy un poco más introvertido. Además que la música, estudiar tanto un instrumento me volvió más introvertido. Sí, porque me Mm. tenía que sentar horas y horas a trabajar un Sí, es su instrumento. vida. Ajá. Mientras que él salía a socializar o a hablar con amigos, yo me quedaba encerrado tocando. Entonces, son como dos formas de ser diferentes, pero la parejita como de compartir experiencias juntos, eso es especial, muy especial. Y Qué esas bacán. cosas como medio mito que hay en internet, como de que, ay, sí, los mellizos tienen su propio idioma secreto y no sé qué, o que cuando alguno está pensando el otro ya también ya sabía. Sí pasan esas cosas así como de, yo lo pensé, tú lo Esas dijiste. cosas mágicas.
Pues cosas que digan, esto sinceramente es inexplicable, esto solo pasó porque somos mellizos. Pues yo creo que es que esa conexión de estar tanto tiempo juntos crea unos lazos afectivos muy Eso. bonitos. Entonces, él y yo, por ejemplo, teníamos una forma de códigos, ya no me acuerdo, Oh, pero como unas palabras que él y yo inventaban. nos inventábamos. Nos inventábamos y también una que otra vez yo sentía como algo, como un sustico, como que algo le estaba pasando. Y sí. No necesariamente pues pasar, es que no me acuerdo, Ajá. pero sí, como que esa falta, como que lo extrañaba, como que eh, o pensaba que iba a decir y resulta que era eso. Huh. Pues yo no sé, como yo no soy tan esotérico, no le creo tanto a eso. Sí, Pero sí. sí teníamos un lenguaje, una forma de decir las Especial cosas. privado. Sí, sí. Ajá. Ay, Pero no de divino. que fuera privado, sino que él y yo nos inventamos unas palabras. Bueno, entonces había algo de realidad en el mito. Sí. Lo que pasa es que los mellizos tienen muy buena conexión, pero los gemelos sí Sí. desarrollan otra cosa más profunda. No va a conocer ninguna de las dos. Ay, sí. Yo siento que perdí una gran parte de mi vida por no ser gemela ni melliza. Me va a hacer char. ¿Qué le dirías a alguien que quiere vivir del arte, de la música, pero tiene miedo o mucha presión? Que hoy en día hay canales y situaciones mucho más favorables para hacerlo, Ujú. pero que debe tener en cuenta en que toda labor requiere de tiempo, ¿cierto? Hoy en día están saliendo músicos muy talentosos, pues como que saben tocar el triple que uno, son mucho más inteligentes, pero entonces enfrentar el tema de la frustración del tiempo, o sea, entender de que la tecnología, las redes sociales nos ha vuelto que todo tiene que ser muy inmediato. Ujú. 5 ejercicios para aprender a tocar batería en una semana. Es como Sí. 2 ejercicios para lograr tus abdominales en Sí. 30 minutos. Ajá. Entonces, como que todos esos videos, esas recomendaciones nos han hecho que todo tenga que ser muy inmediato. Vivan el proceso. La recomendación es que vivan el proceso, pero tomen la decisión firme de hacerlo responsablemente Ujú. y que no duden como de eso, de ese llamado que sienten en el arte. Entonces que no duden, que entiendan la frustración, que entiendan que, que todo requiere de tiempo, como el músculo requiere de aprender un movimiento en la música que toma tiempo, toma días, toma lecciones, entender que eso se va a demorar. Que hagan las cosas como con amor, con deseo y que entiendan que lo importante no es el resultado, sino el proceso que van logrando interpretando. Cada vez van a poder interpretar mejor, tocar cosas más complejas, van a sentir que su sonido es mejor, que su técnica mejora. Eso es lo que puedo hacer. Y no dejar de ser curiosos, Ujú. no dejar de ser curiosos. Y escuchar mucha música, obviamente. Obviamente uno como músico, si tú me preguntas a mí, ¿usted qué música escucha? Uno tiene etapas. Ujú. Entonces he tenido la etapa rockera, yo era súper rockero, punkero, metalero, reggae, luego música colombiana, luego jazz, mucho jazz. Ujú. Y en estos momentos como de todo un poco. Pasamos a los recomendados ya como más en serio. Ajá. Sí. La lista de Entonces, recomendados. Sebas, recomendados. Bueno, ya he hecho, Es que ya he hecho varios. ya he Sí. dicho muchos, pero cuando sientan que por un momento en su vida no están yendo por el camino que es decir, sienten un miedo, una incertidumbre, un susto, que sienten que ese no es su labor, su camino de vida, háganle caso a eso, Ujú. háganle caso a eso. Quizás si sienten un llamado por hacer otra cosa, háganle caso a eso, háganle caso a ese llamado y tomen acciones a tiempo para que puedan cumplir sus sueños. Eso fue como lo más importante. Aceptar lo que nos pasa. Aceptar de una manera tranquila, no dejar de vivir y experimentar las emociones, que las podemos sortear y las podemos expresar a través del arte o simplemente sentirlas y vivirlas.
¿cierto? Porque a veces pensamos que el arte es un medio también para ocultarlas. Es decir, que las expresamos a través del arte, pero no las estamos sintiendo. Entonces también darnos la oportunidad de sentir esas emociones. ¿Qué más dije ahorita? Cuidarnos los oídos. Esa Uy, básica. Eso es bien importante, en serio. Cuidarnos los oídos y en general cuidarnos el cuerpo. Ujú. Cuidarnos el cuerpo. Y, por ejemplo, trabajar el arte con una intencionalidad, como lo que les explicaba ahora de la visualización. Es como que visualizarnos es como tal vez imaginarnos cómo estamos haciendo nuestra labor, la labor que deseamos hacer, la labor que nos gusta. Por ejemplo, ustedes antes de tener este set, ¿ustedes lo visualizaban o no? Sí, claro. ahí por Todo este partes. espacio lo visualizamos. El hecho de estar aquí sentadas, creo que las dos lo visualizamos y eso hace parte como de la historia de Detonantes, en el que, por ejemplo, yo estaba pidiéndole al cielo algo en el que yo pudiera hacer algo creativo y llegó Sara. Qué chévere. Le caí yo en la cara. Así, ¡pa! Sí, Pero casi, casi. San Pedro me escupió a Sara. Así. Sí. No, muy chévere. A eso es lo que me refiero. Muchas veces imaginarse eso es un poco complejo, pero uno tal vez pensar cómo se ven en el set. Lo más valioso es imaginarse el set. El set de... Entonces siempre que voy a estar en un momento importante, en un viaje, me imagino el set. Y el set puede ser el avión, el set puede ser el escenario, el set puede ser el estudio de grabación, el set puede ser mis manos con las baquetas. Entonces, eso es un ejercicio muy valioso. Sebas, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mis redes sociales, la que más uso es Instagram, @foredrums. Ay, Ahí, pobre. forerito, Los poreris. los foreros. Ahí me pueden encontrar, ahí tengo videos pues, que he hecho con varias agrupaciones como baterista y con los Cumbia Stars como timbalero. Ahí hay videos, por ejemplo, tocando con la banda de Trilogía. Ahí hemos tocado varios espacios, varios homenaje a Soda Stereo. Tocamos clásicos de funk y de disco. Hay muchos videos ahí chéveres para que me sigan. Y a los cumbia. Y en los cumbia, las redes de los Cumbia Stars, @ los Cumbia Stars en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pueden seguir la música, los álbumes están en Spotify. Tenemos un álbum que se llama Fiesta Colombiana que hicimos con grandes autores pues, como de la música colombiana, Armando Hernández, el hermano del maestro Fernando Mambo González, del Combo de las Estrellas, del Combo Que Nota. Entonces, ahí hay mucha música chévere. Listo, no, eso estuvo muy divertido. Sí, Aprendimos yo aprendí muchas mucho, cosas y es salimos con diferente. tareas, salimos con cuidado de los oídos, que nos quedó clarísimo. Y sí, es muy importante. Sebas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue Sí. muy divertido tenerte, muy interesante. Y para mí es como un sueño cumplido también tenerte acá. Tan bella, muchas gracias a ti por invitarme. Tú sabes que pues estaba muy contento de poder estar acá, compartir esta experiencia y gracias a ti también, Sara. Ay, no, gracias a experiencia. ti. Súper bacano, me gustó mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detonantes de Vida. Esperamos que a ti también te haya dejado algo para reflexionar y te animes a compartirnos esos momentos que te han marcado. Que no se te olvide darle like, seguirnos, suscribirte y compartir este episodio con alguien que creas que también puede disfrutarlo. Porque recuerda, todos tenemos algo por compartir que a otros puede inspirar. Nos vemos en un próximo episodio.